Jerte, hoy es 12 de enero de 2025. En mi video anterior acerca de las dos posiciones hipolépticas que pueden definir la existencia tanto de un místico excelso o eufazis como de un místico oxiduo o dispacis, expresé en caliente de manera muy torpe y por lo tanto creo inadecuada que la experiencia mística podría revelar una posición hipoléptica que daría entrada a la definición, y así lo dije, la definición de la existencia o de lo que es la existencia para cada místico. Y luego concatené diciendo que entonces podíamos hablar de lo real también de algún modo como casa del ser, como definición del ser que cada místico iría a tener de la existencia. Esta expresión es completamente inadecuada, es torpe y reflexionándolo me obliga entonces eso a hacer este presente video. En primera medida, al hablar en caliente, al estar en ese fragor dulce y bello del habla, uno constantemente se pierde y lastimosamente no siempre encuentra los vocablos idóneos para expresar los asuntos. Hablar es muy difícil si uno quiere tratar de darle cierta aprehensión o cierta idoneidad a los dichos, si uno quisiera lograr buenos acertos y no solamente parlotear. El asunto es que continuamente terminamos parloteando y perdiéndonos en los dichos. Y es cierto también que al hablar nos servimos de los 2 o 3 vocablos más cercanos, más usuales y hasta más vagos para decir cualquier cosa. Uno de ellos es el verbo ser, ese verbo copulativo, ese verbo con el que damos cuenta de una cantidad de asuntos como para no forzarnos a ser más concretos y más específicos. Y también en mi caso, en aquel momento del video anterior, con el substantivo definición. Empecemos por aquí. Cuando dije que lo real le permite, es la definición de ser o de lo que la vida es para cada místico, ahí comencé errando, porque hablamos de definición cuando nos referimos a lo semántico. Y por ahí entré perdiendo. Voy a tratar de clarificarlo, o más bien de corregirlo. Me serví del vocablo definición de una manera coloquial. Lo cual no me exime de la torpeza. El facto místico, hemos dicho hasta la saciedad, es un tope con lo real, prescindiendo del ego, de la conciencia, etcétera, etcétera. No repetiré todo lo que se ha dicho de lo místico, para eso está la lista de reproducción. Pero entonces, este encuentro con lo real determina una especie de sapiencia, un goce, una percatación, una advertencia de un goce para el propio sujeto, que luego de volver o de retornar al reconstituirse en el facto místico, entenderá que ha venido
teniendo una relación particular con lo real. Con lo real que no tiene que ver con lo real del mundo físico tridimensional o del mundo exterior que estudia la física, sino de lo real que queda constreñido por el lenguaje mismo, por aquello que bordea lo simbólico. Y entonces, y es que es muy difícil para mí tratar de constreñir o de hablar lo que quise decir, es que con la posición hipoléptica, el sujeto se da cuenta de si ha venido sintiendo a la vida como un bien o como un mal, y a eso lo denomino posición hipoléptica, digamos, fundamental o primaria, que no tiene que ver con una definición semántica. En algún momento de la existencia de los sujetos, después de que se nos funda como humanos en el lenguaje, cuando se irrumpe con el significante en el viviente, haciendo que abandonemos el mundo de la mera animalidad y quizás del instinto, para ingresar al mundo de la falta en ser, en algún momento del desarrollo psíquico del sujeto, el sujeto toma una posición que no es consciente, que no es reflexionada desde la semántica y que no sé en qué momento se da, si se da en el momento mismo de la experiencia primera de satisfacción o después, no lo sé, no he podido determinarlo, pero hay un punto en donde el sujeto, al encontrarse o al saberse en relación con eso real, siente que eso real es un bien o es un mal. Y a partir de allí, eso determinará toda valoración, ya sea semántica, ulterior, que el ser humano haga en su existencia. El facto místico, entonces, al ser un tope con lo real, quizás es un recordatorio de una posición previa que el sujeto había tenido o había venido presentando y que se le vuelve ya un telón de fondo evidente luego de que retorna el facto místico. No sé siquiera si estoy siendo inteligible. Quizás no, porque además es muy difícil de nombrarlo para mí. Lo que quiero como tratar de decir es que hay un momento en donde el sujeto, ante el encuentro con el otro con mayúscula, con lo real de sí, con lo éxtimo de sí, en algún momento siente, y ese sentir es haber padecido de algún modo y haber tomado posición de algún modo, que eso es un bien o es un mal, y de eso depende la manera en que se hace, se agarra o no, o se malagarra de la existencia, o se bien agarra de la existencia. Cuando acontecen factos místicos, el sujeto se percata luego en su reconstitución de un telón de fondo que venía siendo esa primera posición hipoléptica que hubiera podido tener de antes, o que le acontece o que deriva luego del facto místico. Entonces no podemos hablar de eso como una definición semántica. Cuando yo decía esta posición hipoléptica, la del excelso o la del oxiduo, la una o la otra, son la definición de lo que la vida es. Para el sujeto no me refería a lo semántico, y la palabra definición pues obviamente da posibilidad para deslizarse a ese error, y por eso hago este video. No es una definición desde lo semántico, sino una cosa que se sintió como bien o como mal, como no sé si como placer o como dolor, que no son exactamente lo mismo. Sentir que la vida es un bien o que la vida es un mal, o que ese encuentro con el otro es un bien o un mal, o que se está bien o mal agarrado de ahí. Son posiciones hipolépticas que van a determinar las valoraciones ulteriores. Entonces, cuando dije lo real es la definición de lo que la vida será para ese sujeto, estaba queriendo decir que lo real, la posición que el sujeto tiene ante lo real, que no es una definición desde el yo, no es cavilativa y no es semántica, sino que es incluso previa a toda semántica, determinará en cuanto sensación, en cuanto padecimiento, cómo el sujeto padece lo que la vida es para él.
Y a partir de ahí eso se recubrirá en el desarrollo ulterior, en el desarrollo psíquico y en la reconstitución luego del facto místico para quienes tuvieron éxtasis en valoraciones de mundo. Entonces, cuando digo que el encuentro con esto real se puede entender también como la casa del ser, y creo que sí lo clarifico al menos en el momento en que lo afirmé en el video anterior, que digo que es distinto de la definición de casa de ser de la que viene hablando Heidegger cuando menciona el lenguaje. Al menos tuve la precaución en ese momento de torpeza al estar escoleando el video, el texto que leí en el video, de advertir que no se trataba de definición de ser, del lenguaje es la casa del ser que da Heidegger. ¿Por qué? Porque es que la definición que da Heidegger del lenguaje es la casa del ser nos está básicamente hablando de una ontología del lenguaje, es decir, que el lenguaje, lo que podríamos llamar incluso con Lacan lo simbólico, el registro de lo simbólico, aunque no todo lo simbólico es lo fablable, hay lenguaje no verbal, bueno, pero digamos, si pudiéramos temporalmente asumir que, digamos, lo simbólico tiene que ver con lo semántico, aunque no lo reduce, aunque no se reduce a ello, el lenguaje, lo simbólico, atado a lo imaginario, hacen que tengamos esta sensación ilusoria de que las cosas son porque las podemos decir. Y en efecto, eso es así para los seres humanos. Y a eso lo llamamos, consultes el texto de Rafael Echeverría, ontología del lenguaje. Eso es la ontología del lenguaje, es decir, que el lenguaje hace que las cosas sean para nosotros. Ontólogo. Y esa es la diferencia que hace Heidegger, creo que en Ser y Tiempo, entre ontológico y lo óntico. Lo óntico es lo que las cosas son en sí, más allá de cualquier opinión o valoración del lenguaje. Y lo ontológico ya sí tiene que ver con el logos proferido, con el logos pensado, con el logos pensamiento, ¿no es cierto? Digamos que estas posiciones hipolépticas incluso tienen que ver con una posición prelingüística o presemántica o preidiomática, si se quiere, preidiomática, que hablan de algo óntico del sujeto y no ontológico del sujeto. Entonces, cuando yo digo que lo real también puede llamarse casa del ser, no es en primera medida en el sentido semántico en el que las cosas aparecen como ser, como lo imaginario, y por imaginario no me refiero a tonto o a inexistente, sino a la condición imaginaria que tiene la verdad per se de lo simbólico, a lo que la metáfora hace ingresar. Cuando hablamos y decimos la palabra silencio, el silencio, que no es una cosa del mundo, aparece como cosa del mundo para nosotros. Amor, justicia, defraudación, amistad, son significantes que no remiten a cosas del mundo, pero que son cosas para nosotros. Y de hecho no hay sino mundo en cuanto hay lenguaje. Eso es lo cósmico, lo cosmético, perdón, lo cosmético del lenguaje. El lenguaje hace nuestro cosmos. Entonces, cuando digo que la posición hipoléptica le permite al místico evidenciar para él el facto místico, perdón, le permite al místico evidenciar una posición hipoléptica que él venía trayendo. Estoy hablando de algo anterior al lenguaje, anterior al idioma, no al lenguaje, no al idioma, que hace que él sienta que la vida es algo bueno o malo, y a partir de ahí todas las valoraciones ya sí ontológicas que haga el mundo pues tendrán un lugar de justificación de esta posición. Una persona que viene mal asida o agarrada de determinada manera a lo otro, pensando que la vida es una pesadilla, recibirá una rosa de manera distinta a una persona que haya sentido que la vida es un bien, ¿no es cierto? Entonces lo que quiero decir es que todas nuestras valoraciones terminan recubriendo una posición hipoléptica. Y más en particular hablando de estos místicos.
estas dos posibilidades del místico o del facto místico. En segunda medida, me refería a que la posición hipoléptica es y así lo dije erróneamente, entonces digo, cito, sic, que el encuentro hipoléptico es o el encuentro con lo real es la definición de lo que va a ser la vida, sic, siendo un error, sic. Así lo dije, sic. Erróneamente, pero así lo dije. No quiero tampoco que se deslice la posibilidad del error de pensar que hay una esencia y un ser intrínseco en la existencia. No, yo estoy con Lacan y estoy incluso con Sartre, aunque no están en la misma posición, cuando dicen que no hay un ser intrínseco en nosotros. Sartre lo dice de este modo: la existencia precede a la esencia, primero existimos y luego nos hacen ser en el lenguaje y después elegimos qué ser en el lenguaje. Y Lacan dice que la introducción del significante en el viviente causa una falta en ser. Si bien están en discursos distintos y en universos simbólicos distintos, Sartre en la filosofía, Lacan en el discurso analítico, ambos están tratando de mencionar que no hay en nosotros algo instintivo prefijado de especie, sino que lo universal nuestro es la falta de ser y que ya luego nos toca vernoslas con el deseo, con el goce, con la insatisfacción, con el tratar de ubicarnos en lo simbólico para tratar de darnos la ilusión de que somos algo, pero con ese ser algo quedamos básicamente, porque esto es lo simbólico, en el mundo de la enajenación y en el mundo de la heteronomía y del desplazamiento infinito de los significantes. Entonces tampoco quiero, es decir, quiero con este video que quede claro que no estoy con una posición esencialista, de casi que digamos como le entendía el cristianismo, y es que el creador nos da una esencia y que todo está prefijado. No, desde Giovanni Pico de la Mirandola sabemos, al menos así lo enseñó él, que al creador se le acabaron los arquetipos cuando fue a crear lo humano e hizo al ser humano a imagen y semejanza suya. ¿Y qué es hacerlo a imagen y semejanza suya? Darle la libertad de elegir qué ser y no tener un arquetipo. O sea, Dios es la falta en ser para el hombre, y eso es lo que hace al hombre a imagen y semejanza del ser, según Giovanni Pico de la Mirandola. Esto es una completa herejía. Yo creo que lo envenenaron por eso y por muchas otras cosas, y sé que los religiosos, los cristianos entienden esto como una herejía, pero estoy, digamos, citando al texto de Giovanni Pico de la Mirandola, en donde él dice que estar creados a imagen y semejanza de Dios es tener su libertad, ya que no nos dio un arquetipo. ¿Y qué significa eso para él? Que podemos elegir cualquier cosa, incluso negar a Dios, incluso quedarnos en un estado vegetativo, que incluso pecando, dándole la espalda a Dios, estamos dignificando de algún modo el don que Dios le habría dado al hombre, y es su libertad. Pero no me quiero meter con eso ahora. Lo que quiero decir es que hasta Giovanni Pico de la Mirandola sabía, e intentó, digamos, no pelear mucho con el mito de la creación, que el ser humano es distinto del resto de los animales, vegetales, minerales y querubines y ángeles, porque no tiene arquetipo, no está fijado, y le toca a él elegir, le toca a él ser ético. Ni los animales, ni las plantas, ni los minerales, ni todo el reino angélico pueden elegir hacer otra cosa, exceptuando a Satanás, que eligió otra cosa, parece ser. Desde Giovanni Pico de la Mirandola sabemos que estamos en una falta en ser, que tenemos que vernoslas con esa falta para tratar de buscar qué ser, y cualquier cosa que elijamos se nos viene como insatisfacción, aunque eso ya no lo dijo pues Giovanni Pico. Pero no quiero que se vaya a deslizar, o quiero tratar de subsanar ese posible malentendido.
No estoy siendo esencialista cuando hablo de que lo real brinda la definición de ser de lo que la vida será. Porque la palabra ser, inmediatamente la gente mismo la oye, ay, este es un esencialista porque habla del ser. No, el ser es la ilusión, lo imaginario atado al sentido, aquello que aparece con el lenguaje. Es que incluso cuando decimos el señor X está muerto, no lo podemos poner en ausencia, sino en presencia, como siendo muerto. Como poner al silencio, que eso es la definición de metáfora que dará Nietzsche, es poner algo que no es para que cuente como siendo. El lenguaje es la muerte de la cosa, dice Lacan, pero también es el tiempo de la cosa, dice Lacan, remitiéndose a Hegel. Las cosas son, en cuanto nombradas, no son la palabra, pero la palabra la representa, y para nosotros esa cosa que representa es justamente la ausencia del ser de la cosa, es hablar en la negatividad de la cosa, como diría Agamben, pero a su vez eso hace que las cosas sean para nosotros. Para nosotros las cosas son la positividad del lenguaje, que en última son la negatividad de la cosa, puesta en el lenguaje, o dignificada en negativo por el lenguaje. Entonces, cuando hablé de definición de lo real, es un error, es hablar coloquialmente. Es más bien decir que hay una cosa que no es pasada por la palabra, que es sentida, y que de allí dependerán luego todas las definiciones y valoraciones ya así semánticas del lenguaje. Si yo siento que la vida es un mal, todas mis definiciones, todas mis posiciones hipolépticas ulteriores a ese encuentro hipoléptico pre-idiomático se determinarán por ese telón de fondo de lo que yo siento por la vida. Es un poco, aunque no exactamente igual eso que decía Nietzsche, creo que la filosofía y el pensamiento no son más que justificaciones de nuestros sentimientos, o que toda filosofía se arma o para justificar los sentimientos o para esconder los sentimientos que no son vergonzosos. Camus decía algo así, que hasta el cobarde encuentra una filosofía para justificar su cobardía. Lo que estaba tratando de decir entonces era que había una cosa prelingüística, prevalorativa, que es lo que llamé posición hipoléptica fundamental, que es básicamente posición ante lo real, que se vuelve un telón de fondo para el místico, se le vuelve evidente al místico luego de su éxtasis y de su facto místico, y de lo cual había dependido previamente y posteriormente al facto místico toda la valoración. Y creo que con este video lo que hice fue enredar más la pita en vez de solucionarlo, pero al menos que quede claro que intenté clarificar o que evidencio la posibilidad de un malentendido en el video anterior y que aunque esta retaíla quizás no clarifique nada, que al menos se sepa que hay que tomar con cuidado lo dicho al final del video anterior para no caer en el error que yo mismo propicié de que cuando hablo de definición de lo que la vida es, no estoy hablando de lo semántico ni de lo discursivo, y segundo, que allí no soy un esencialista, al menos eso. Aftaisan, muchas gracias por atender este video. Entiendo si nadie llega al final de este video, porque hasta yo mismo no sé si debí haberlo hecho o si lo que dije logra transmitir algo. Igual, yo creo que no. Jérete, Efjaristopoli, Naste Kalá, ya. Hasta una próxima, si es que hay una próxima.